Bienvenidos a este espacio de entrevistas por las distintas plataformas de nortevisión.cl. En esta oportunidad tenemos como invitada a Daniela Campos. Ella es psicóloga y es jefa de la Unidad de Riesgos Psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad, a quien saludamos en esta ocasión. ¿Cómo está, Daniela? Bien, muchas gracias, Guillermo. Con usted vamos a conversar, ¿cierto?, de un tema que está muy presente en la actualidad. Se ha cumplido un año, ¿cierto?, de la presencia del COVID en nuestro país y en las distintas regiones. Estamos desde la región haciendo entrevistas y ya se está hablando, ¿cierto?, en términos de salud, de un término nuevo, ¿cierto?, la fatiga pandémica. Sí, Daniela, ¿nos podrías explicar en qué consiste este concepto? sí. Bueno, la fatiga pandémica es un término que acuñó la Organización Mundial de la Salud a finales del año pasado, del 2020, y que básicamente dice, ok, ya llevamos casi un año enfrentándonos a la pandemia y esto nos está pasando la factura, ¿no es cierto?, como seres humanos. Por un lado, tenemos, ¿no es cierto?, la exposición a síntomas de salud mental y por otro lado, la desmotivación para seguir las conductas de protección que son recomendadas y que aparecen de forma gradual en el tiempo y que obviamente están afectadas a diversas emociones, experiencias, percepciones. En ese sentido, la fatiga pandémica hace que en la medida en que la familiaridad con el riesgo, esto de ya llevar un año, ¿no es cierto?, con la situación de pandemia, hace que la sensación de riesgo se aminore. Por lo tanto, la gente está ocupando menos la mascarilla, se está juntando más personas y además hay otra cosa importante. Por un lado empiezan a pensar que es menos probable que contraigan la enfermedad y por otro lado, que esto se llama la susceptibilidad percibida, le decimos los psicólogos, y por otro lado la percepción de la gravedad. O sea, si antes, por ejemplo, en mayo del año pasado pensaban que si contraían la enfermedad iba a ser muy grave, ahora por la fatiga pandémica la gente tiende a pensar, ok, si me contraigo la enfermedad quizás ya no va a ser tan grave porque también, ¿no es cierto?, nosotros a nivel psicológico no podemos estar permanentemente en estado de hipervigilancia. Se refiere a eso. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas o sí, pues, síntomas que presentan las personas que presentan esta fatiga pandémica? Sí. Mira, nosotros en la Asociación Chilena de Seguridad hicimos un termómetro de salud mental en conjunto con la Universidad Católica y sus centros de estudios longitudinales. Y vimos algo que la verdad es bien doloroso. Por un lado, este estudio es representativo de la población chilena y vimos que el 38% de los chilenos hoy tienen sintomatología depresiva, ¿sí? Desde baja tensión, concentración, memoria, pasando por irritabilidad, siguiendo por esta sensación de estar triste, ¿no es cierto?, de tener desgano. Y por otro lado también la sintomatología que es la anedonia, que es una sintomatología relacionada con la depresión y que se refiere a la menor capacidad de disfrutar las actividades cotidianas. En ese sentido, un 44% hoy de los chilenos refiere que es capaz de disfrutar las actividades cotidianas que antes le daban placer, ahora está siendo menos capaz de sentir placer. Por un lado eso y por otro lado la pérdida del sueño. Y eso es algo que es bastante preocupante. En ese sentido, el 46-47% de los chilenos hoy día que dice que está teniendo problemas en el dormir, ya sea en conciliar el sueño, en mantenerse durmiendo o en despertar y sentir que en realidad dormí, pero en realidad no dormí nada, no descansé nada. Entonces, en ese sentido, son síntomas propios, ¿no es cierto?, de lo que están viviendo hoy día cada uno de nosotros como chilenos. Ahora tú recién nombraste un concepto que es el tema el término de disfrutar los actos cotidianos, pero de igual Exacto. forma, con esta nueva realidad, ¿cierto?, que estamos viviendo, se ven nuevas rutinas, se altera los actos cotidianos. ¿Cómo uno debe enfrentarse a estas nuevas situaciones, producto, Sí, ¿cierto?, del COVID? ¿Está sí, restringido en su claro. capacidad de movilizarse, el uso de mascarilla? Sí, primero es algo que nosotros los psicólogos decimos síntomas normales para una situación anormal. Entonces, lo primero es darnos cuenta que estamos en una situación anormal. O sea, estamos en una pandemia, que es una pandemia mundial. Por lo tanto, pensar que yo voy a estar espectacular y que va a ser mi mejor momento, eso es ser ingenuo.
¿sí? Por entonces, lo primero, respecto a lo que tú me preguntas, Guillermo, lo primero, normalizar lo que siento, ¿sí? Esto es normal en una situación anormal. Segundo, un concepto que es precioso, que tiene que ver con la autocompasión. O sea, reconocer que estoy cansado, poner en palabras que ha sido un periodo difícil y que se necesita descansar y eso puede ser sanador. Muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, que de repente uno ve en estas redes sociales, ¿no es cierto?, la gente haciendo gimnasia o haciendo pan de masa madre y disfrutando tanto en una situación de encierro. La verdad es que eso no es la realidad. La mayoría de los chilenos hoy día lo está pasando mal y tiene síntomas de salud mental. Entonces yo tengo que ser autocompasivo, no pensar que yo debería estar completamente tonificado y debería estar pasando lo regio y estar en mi mejor momento. No, estamos en una situación de pandemia mundial, por lo tanto tengo que ser compasiva con lo que estoy sintiendo, darme cuenta que estar sintiéndome mal hoy día es algo también que es normal. Y por cierto, que nuestra salud mental tiene que ser una prioridad, en el sentido quizás darle espacio al ocio, quizás distraerse y también cómo manejo yo la información, ¿no es cierto? Hoy día en Estados Unidos están hablando del doom scrolling, que básicamente esta necesidad que muchos sentimos de consumir información que nos hace mal, que es negativa. Muchas veces la misma noticia se entrega de diferentes maneras en diferentes canales. Estar siempre cambiando el canal buscando las noticias negativas, eso no nos hace bien. Ojalá buscar una forma de informarnos y que esa forma sea siempre la misma, ojalá más o menos a la misma hora. Entonces también hacer una dieta de lo que es la información, de cómo yo me puedo quizá informar por los medios oficiales y especialmente sobre las medidas sanitarias para actuar de manera adecuada. Ahora tú recién lo mencionaste, los medios de información, los medios de comunicación son vitales, ¿cierto?, en la entrega de Exacto. información acerca de esta pandemia. Pero ¿cómo se puede conciliar, ¿cierto?, esta necesidad que es normal, ¿cierto?, de información con el exceso de información que existe también sobre el mismo tema? Incluso se habla de un concepto como es la infodemia, el exceso de información y que también provoca Exacto, cierta angustia en la población. ¿Cómo se puede conciliar exacto, que justamente, esta necesidad y este exceso? sí, que justamente se refiere a ¿no es cierto?, esta infodemia también con el doom scrolling. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que quien tiene que hacer esa dieta es cada uno de nosotros. Los medios de comunicación no lo van a hacer por nosotros, ¿sí? Y como yo te decía, primero, ojalá medios oficiales. O sea, si yo ya vi algo, ¿no es cierto?, por las noticias, eh, ya quizás no debería informarme más por Twitter, por Facebook, por Instagram, etcétera. Y en ese sentido también la relevancia de los medios oficiales, ¿ah? Porque estas fake news generalmente aparecen desde los medios que no son oficiales. Estos robadores de clics, ¿no es cierto?, en Twitter que aparecen una y otra vez. Entonces, en ese sentido, el llamado a informarnos por los medios oficiales también tiene que ver con cómo yo me cuido de lo que sé que me genera angustia. Hoy día sabemos que estamos en una situación, ¿no es cierto?, pandémica mundial, que genera angustia, que genera ansiedad. Entonces lo que yo tengo que hacer es, obviamente, alejarme de lo que me está generando, ¿no es cierto?, un estrés aversivo. Y como comentas tú, quizá empezar a ver, ¿no es cierto?, cómo yo puedo hacer para que lo que consumo sea un consumo, ¿no es cierto?, oficial, que por otro lado me haga bien, aun cuando todavía tenemos muchas dudas. Uno puede entender por qué la gente está haciendo eso, porque al final nosotros no tenemos la respuesta. No sabemos, ok, ¿cuándo realmente vamos a tener inmunidad de rebaño? ¿Funcionan o no funcionan todas las vacunas para todas las cepas? Todas esas dudas, por ejemplo, ahora lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el COVID, los síndromes post-COVID en niños. Necesitamos tener información y sentimos que esta información nos puede calmar la angustia. Pero cuando la información es siempre la misma y es simplemente entregada de manera diferente, eso solamente aumenta nuestra ansiedad. Estamos conversando, ¿cierto?, con Daniela Campos, ella es psicóloga y jefa de la unidad de riesgo psicosocial, ¿cierto?, de la Asociación Mm. Chilena de Seguridad. Daniela, esta es la primera pandemia o virus que estamos viviendo modernos, si se puede decir de alguna forma, Exacto, donde proliferan, ¿cierto?, los medios de comunicación. ¿Cuál se sí, espera que sea la respuesta? Y también la psicología también se ha enfrentado, ¿cierto?, a esta situación como algo nuevo, ¿cierto? sí. Quizá hay otros virus que han ocurrido en el pasado pero no han tenido tal cantidad de información como la que hay en la actualidad.
Ahora, Exacto. ¿cuál es un poco la respuesta normal que quizás debería tener una persona frente a esta situación? Si se puede llamar también normal, ¿cierto?, a lo que estamos viviendo. Exacto, a esta situación anormal. A ver, nosotros, claro, lo que dices tú, esta es la primera pandemia que es mundial, ¿no es cierto?, en los tiempos modernos. Sin embargo, ya teníamos algo de información en situaciones como, por ejemplo, el SARS el 2003 o el ébola el 2014. Y ya sabíamos más o menos qué sintomatología teníamos que esperar, ¿no es cierto?, en una situación de cuarentena. Y en ese sentido, sabemos, por ejemplo, que cuando la duración de la cuarentena es más de 10 días, cuando en situaciones de confinamiento hay aburrimiento, cuando no tenemos acceso a los suministros adecuados, cuando hay pérdida financiera y cuando hay comunicación contradictoria, eso hace que aparezca mayor probabilidad de sintomatología. Ahora, frente a tu pregunta, Guillermo, ¿cuáles son, no es cierto, los síntomas que nosotros podemos prever y que ya hemos estado observando? Por cierto, trastornos de sueño, trastornos depresivos, trastornos ansiosos. Ahora, ¿qué es lo que se nos viene para el futuro? Nosotros ya sabemos, dadas investigaciones a lo largo del mundo respecto al impacto en la salud mental de la pandemia, que probablemente un porcentaje alto de los chilenos quedemos con sintomatología de estrés postraumático, ya sea en cualquiera de los tres grandes bloques de síntomas de los estrés postraumáticos. Por un lado, la reexperimentación, me estoy refiriendo a que ojalá, no sé, el 2022, supongamos que ya estamos sin, ¿no es cierto?, coronavirus, o por lo menos manejándolo muy bien, y quizás, ¿no es cierto?, en un año más o en 2 años más, la reexperimentación va a tener que ver con que, por ejemplo, va a estar en un lugar muy aglomerado de gente y va a empezar a tener sintomatología de pánico, por ejemplo, porque te vas a recordar lo que pasó, ¿no es cierto?, en el momento del coronavirus. Por otro lado, también la evitación. No es de extrañar que vayan a cambiar de aquí para siempre nuestra forma de relacionarnos con los otros. Desde cosas tan simples como utilizar más el Zoom, ¿no es cierto? Y utilizar los medios de comunicación eh, para relacionarlos con los otros, pero también, por ejemplo, dificultades en empezar a abrazarnos más, dificultades en empezar a volver a saludarnos de beso, ese tipo de cosas van a tener que ver con las conductas evitativas, ¿no es cierto? Y por otro lado, también la tercera columna de síntomas de estrés postraumático tiene que ver con la hiperactividad. Y eso se refiere desde esta sensación de que estoy permanentemente mirando hacia los lados para ver si es que va a suceder algo que es algo negativo relacionado con la pandemia, pasando por sintomatología, por ejemplo, de irritabilidad, que yo creo que algunos ya lo hemos, ¿no es cierto?, vivido, como que las cosas antes me pasaban más por encima y ahora me enojan más, ¿no es cierto? O estoy más enojona con mi hijo o con mi pareja o con quien sea. Entonces, también irritabilidad, pero también lo mismo que estábamos hablando del trastorno de sueño. Y ahí es complejo, ¿eh? Porque los trastornos del sueño son transversales a los síntomas de estrés postraumático, los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos. Entonces, yo diría que las personas que nos están escuchando ahora pongan una bandera roja sobre cualquier problema de sueño que tengan, porque hemos estado viendo respecto a la literatura previo al COVID y la literatura respecto a lo que está pasando hoy a nivel mundial, que los trastornos del sueño van a ser la gran sintomatología, ¿no es cierto?, de salud mental relacionada con el tema de la pandemia. Daniela, ¿cuáles son, si se pueden dar, cierto, consejos o recomendaciones, cierto, para las personas que nos están viendo y escuchando para enfrentar de buena forma esta pandemia que estamos viviendo? Sí, lo primero, no autoexigirnos. Lo primero es entender que esto es una pandemia. Mucha gente dice, em, la crisis siempre es una oportunidad o la crisis en chino significa oportunidad. No, estamos en una crisis, punto. La crisis es primero crisis, segundo crisis, tercera crisis, ¿sí? Quizá a posteriori va a ser una oportunidad, ojalá lo sea, pero hoy día no lo sabemos, ¿sí? Entonces, primero darnos cuenta de que estamos en una crisis, lo que hablábamos antes, lo que tú mismo decías, ¿no es cierto? Normalizar lo que sentimos, esto es normal en una situación anormal. Segundo, para el tema del sueño, hay ciertas recomendaciones y herramientas de higiene del sueño que si no la estamos aplicando ahora, tenemos que empezar a aplicarlas. Desde usar la cama exclusivamente para dormir, o al menos cuando yo me meto a la cama, ¿no es cierto?, bajo el cubrecama y la sábana, eso es solamente para dormir.
Oye, pero es que la tele la tengo en la pieza y la única forma de ver tele es en la cama. Ningún problema, encima del cubrecama. Oye, pero es que a mí me gusta comer viendo televisión o comer en la cama. Ningún problema, encima del cubrecama. Acá el símbolo de que cuando yo me acuesto debajo del cubrecama, eso es para dormir. Sí, por un lado eso. Por otro lado, vigilar las condiciones de ruido, de temperatura, ¿no es cierto?, de iluminación al momento de dormir. Tercero, ojalá empezar a dormir a la misma hora todos los días y ojalá en particular, más importante, despertarme más o menos a la misma hora todos los días. Eso va a ayudar a que el cuerpo se empiece, ¿no es cierto?, a adaptar y que empecemos a tener mayor herramienta para el momento de irnos a dormir. Y ojalá, por cierto, dejar las pantallas de lado por lo menos 2 horas antes de dormir. Son las recomendaciones que uno le podría darle, ¿cierto?, a las familias para tener este diálogo, ¿cierto?, con los hijos pequeños acerca de lo que estamos viviendo en la Sí. actualidad. Sí, la verdad es que el tema del COVID y los niños es algo crucial. Nosotros ya sabemos que esto va a ser un hito en la vida de cada uno de los chilenos, ¿no es cierto? Son cambios transversales y profundos en la vida y en el estilo de vida de cada uno de nosotros. Pero para los niños en particular es muy complejo porque es un año completo que tuvieron, ¿no es cierto?, en donde se va a dividir la vida, en donde se va a dividir la infancia. En ese sentido, una recomendación particularmente para los niños y adolescentes menores de 14 años es establecer cotidianidades, establecer conductas que sean cotidianas todos los días. A los niños particularmente les hace muy bien saber que siempre se van a levantar a la misma hora, saber que siempre van a desayunar, ¿no es cierto?, en el mismo lugar y a la misma hora, saber que más o menos se almuerza a esta hora y saber que las actividades están, ¿no es cierto?, de alguna manera arregladas. Algo que nos dice la literatura respecto a el tema del confinamiento en particular y en general respecto al tema de la pandemia es que el aburrimiento aumenta la sintomatología de salud mental. Y en ese sentido, yo no significa que me tengo que disfrazar de payaso como padre, madre o cuidador, ¿no es cierto? No significa que tengo que hacer un show a los niños. Significa que muchas veces tengo que generarle tareas, tengo que generar una agenda. Ok, el niño quiere ver tele, ningún problema, pero entonces, ¿de qué hora a qué hora? Y después se jugará Legos, y después se hará no sé qué, y después se cocinará, y después, ¿no es cierto?, se cena, y etcétera. Después se lavan los dientes, pero el tema es cómo yo genero rutina. La rutina disminuye la ansiedad. Daniela, ¿me escucha, cierto? Ahí te escucho bien, sí. Perfecto. Quería consultarle acerca de cierto, bueno, todo lo que estamos conversando, ¿cierto?, gira en torno al perfil psicológico, ¿cierto?, de los chilenos. En este sentido, ¿cuál es el trabajo que está haciendo en concreto la Asociación Chilena, ¿cierto?, con una parte importante de la población como son los trabajadores, ¿cierto? Sí. Mira, nosotros en un principio, el 2020, decidimos, aun cuando lo que nos compete obviamente es la salud mental de los trabajadores, decidimos que dado que la pandemia en innumerables situaciones no es laboral, ¿no es cierto? Me refiero al tema mismo del COVID. Nosotros decidimos de igual manera poner a disposición de toda la comunidad herramientas para el manejo del impacto en la salud mental. En ese sentido, si entran a la página coronavirus.h.cl, van a encontrar material para el manejo de los niños menores de 14 años, material para el manejo de los adolescentes en situación de pandemia, cómo yo puedo intervenir en situaciones de teletrabajo, los aspectos psicológicos del teletrabajo, que es un temazo, cómo puedo gestionar mis emociones, técnicas de relajación, herramientas para, ¿no es cierto?, la higiene del sueño. Y en ese sentido, además de eso, nosotros hoy día hemos estado haciendo ya muchísimas asesorías a las empresas para entregarle herramientas a los trabajadores para que haya una gestión de sus propias emociones, por un lado, para que ellos puedan, ¿no es cierto?, disminuir el impacto en la salud mental, para que además puedan hacer, ¿no es cierto?, psicoeducación con sus propias familias,
pero por otro lado también algo muy, muy relevante que tiene que ver con las asesorías que hemos hecho con las jefaturas, porque aquí la organización tiene mucho que decir desde cómo yo apoyo al trabajador, desde cómo soy empático en darme cuenta que estoy en una situación de pandemia y que es una situación compleja, en donde, por cierto, yo le puedo entregar, ¿no es cierto?, herramientas a mis trabajadores en cosas tan simples como, por ejemplo, las organizaciones que están ahora haciendo teletrabajo, que antes no hacían teletrabajo, que de alguna manera hoy día, ¿no es cierto?, partieron con algo que es nuevo, muchas veces sin capacitación. Entonces, asesorías para que las organizaciones sepan cómo, ¿no es cierto?, podemos disminuir el impacto de la salud mental para la gente que está haciendo teletrabajo. Entonces, de esa forma, en la Asociación Chilena de Seguridad hemos estado entregando información para disminuir el impacto de la salud mental en los trabajadores y, como yo te decía, también en la comunidad en general. Agradecemos esta conversación con Daniela Campos. Ella es psicóloga y jefa de la unidad de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Muchas gracias, Daniela, Un por esta gusto. conversación. Chao, chao.